tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz. Como siempre. Post-pandemia. 21 en punto, 26 grados la temperatura en Asunción. Arrancamos nueva edición, el capítulo número 7. No de la suerte, el de la suerte. Año 7 de Cara o Cruz. Este es Es un monstruo para tener 7 años de programa. Le felicito. Permítanme. Bueno. No, estoy hablando en serio, yo no me estoy riendo, tengo tapabocas, no, me estoy riendo. Veo, pues no sé si no te me tengo estás diciendo ningún en serio. sarcasmo, señor, me río con mucho respeto, con reverencia. Y día 7. Y día 7. Y día 7. El 7 del 7 del no sé qué. Espero que vos sigas 7 y muchos años más. Ojalá, sí. Depende de usted es el jefe. No, por favor. Bueno, Claudia, no está Claudia hoy porque Justo no está. Justo pues está con un problemita, indispuesta, ¿verdad? Pero esperemos que se recupere nuestra compañera. Ella preparó unos materiales Aclaramos que ella tuvo COVID, así que no es COVID. No es COVID, ella ya... No es, que está de moda, estar indispuesto, tuviste COVID, está con COVID. Sí. Ella no. No es COVID. Y bueno, dos temas claves que nosotros consideramos, Pipo, vos también, por supuesto, en el grupo, ¿verdad? Dijimos, la discusión del momento pasa. Por un lado, tema educación. El 2 de marzo arrancan las clases. Y se tiene ya claro qué es lo que cómo se va a encarar eso. Hablábamos la semana pasada con referentes del sector de los directores, también con los docentes, estudiantes, y no se ponen de acuerdo, hay como incertidumbre todavía. Por eso le agradecemos al viceministro de Educación, que ya está acá con nosotros, para abordar con él oficialmente desde el ministerio cómo es o qué es lo que se plantea. Y también representantes me decían qué dice la comunidad científica, los médicos. Entonces le invitamos, consideramos importante su presencia, la doctora Elena Candia, de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Qué dicen los médicos sobre el inicio de clases ya el 2 de marzo, antes que tengamos la vacuna, dicen algunos? Bueno, esperamos la vacuna y después arrancamos las clases, otra postura que se tiene. Y también está con nosotros el representante de UNICEF en Paraguay, Rafael Obregón, también tiene una posición en relación al tema niñez en particular. El primer tema vamos a hablar tema educación. Y el segundo tema, Pipo, la vacuna. Un tema relacionado con otro, ¿verdad? Están relacionados Directamente uno con el otro. relacionado, sí. Directamente Casi relacionado. dependiente, diríamos en algunos casos, en algunas posiciones por lo menos es dependiente de eso, ¿verdad? En otras posiciones no tanto. Y también, y también vamos a tener en el tema vacunas oficialmente desde el Ministerio de Salud. Yo decía en este tema de las vacunas, que es otra de las prioridades en toda reunión donde vos te vas, pequeña por cierto, o lo que fuese, el tema de juego que está en los medios, te dice, ¿cómo estamos en el tema de las vacunas? Y hay una avalancha de información en torno al tema de vacunas. Nosotros dijimos, bueno, vamos a parar un poco la pelota. Vamos a convocarle a la gente de salud, el viceministro de Salud, Julio Rolón, va a estar con nosotros, también la doctora Viviana De Gea, que es directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, ella va a estar vía Zoom, en un contacto vamos a tener con ella. ¿Qué es lo que hoy en concreto se tiene? ¿Hasta dónde se puede decir? ¿Y por qué no se tiene en concreto algunas cosas sobre todo? También, todo eso vamos a preguntarle a las autoridades del Ministerio de Salud. Ya hay un plan nacional de vacunación, es cierto. La semana pasada se hizo una conferencia de prensa contando detalle por detalle cómo va a ser ese plan de vacunación, pero la vacuna todavía no tenemos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, arrancamos entonces ya con el primer tema. ¿Vos tenés algo que quieras puntualizar? Yo le quiero preguntar al viceministro, porque el viernes hablábamos con el señor el de los, ¿cómo es? País Ramírez. Sí, Luis Ramírez. Del tema de los colegios privados, y él nos decía que ellos no tienen fecha, que ellos están ya para empezar. Si ustedes le dicen, empiecen, están para empezar, y que les preocupa mucho que no tienen una fecha cierta. Y si ustedes están esperando a tener, digamos, yo entiendo la cuestión ahí, la democratización de la educación, en el sentido de que no le puedo dar lo que a los colegios privados, porque voy a quedar como que los colegios públicos quedan relegados. Yo entiendo que viene por ahí la cosa. ¿Y cuál sería el 2 de marzo? ¿Es realmente la fecha? ¿Ustedes se pusieron como meta el 2 de marzo o es tentativo nuevamente? Sí, antes que nada, muy buenas noches a los conductores y a Rafael y a la otra Elena. El tema de los colegios privados, estuvimos reunidos con ellos el jueves pasado y el sábado también con otro grupo.
va a estar, ellos pueden iniciar antes del 20, pero tienen que haber 3 requisitos que se tienen que cumplir previamente. El primer requisito tiene que ver con el día jueves 10. Este jueves 10 vamos a estar, jueves 10, jueves o miércoles, Sí. miércoles 10, miércoles 10. Vamos a tener disponible una plataforma, y esto es muy importante que se entienda, una plataforma en la cual cada director de colegio va a tener que cargar la nómina de todos los estudiantes que van allí en régimen presencial. De ambos, privado y no privado, privado y público. Sí, el público tiene un poco más de tiempo, pero si el privado quiere comenzar, en esa plataforma tiene que, hay como 100, hay 1,5 millones de estudiantes en el sistema total, 1,5 millones hay, ¿verdad? Y hay 100.000 secciones, esos 1,5 millones encajan en distintas 100.000 secciones. Quienes van a volver a presenciales están en alguna de las 100.000 secciones. Entonces necesitamos para cada sección la nómina de quienes van a volver. Séptimo A del colegio X, estos son los chicos que vuelven. Es muy importante eso, porque nos va a permitir tener la trazabilidad de cómo evoluciona esto. Entonces, y si de repente hay alguna sección que va a ir a aislamiento, vamos a saber en tiempo real de las 100.000 secciones cuántas están activas, cuántas están en aislamiento por región, por departamento, por distrito, ¿me entiendes? Por eso es importante que carguen eso previamente. Segundo, tienen que tener la autorización firmada, el consentimiento de los padres de que efectivamente sus hijos van a ir a clases presenciales, eso es importante para resguardar a los padres, a los colegios de eso. Y tercero, nos tienen que comunicar al ministerio, nos tienen que comunicar que ellos han cargado la nómina de estudiantes. Segundo, que tienen la autorización de los padres. Y tercero, que van a cumplir este protocolo. Este es el protocolo de retorno a clases presenciales que viene Julio ahora después, ¿verdad? Julio Rolón. Bueno, Julio Sí. Rolón tiene su vicencia y probablemente mañana ya le dé resolución de aprobación porque lo trabajamos con la gente del Ministerio de Salud, con la gente de UNICEF también. Entonces, que van a cumplir este protocolo que básicamente establece los requerimientos de convivencia en bioseguridad en la escuela o colegio. Hecho eso, adelante. Yo estimo que a partir del 15 en adelante ya van a poder comenzar. 15 de febrero. ¿Por qué, viceministro, en este encuentro que ustedes denominaron desde el MEC el Latiguazú, en un momento dado varios sectores, por lo menos eso fue lo que nos dijo Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas, dijeron, no nos ¿Cómo está? lanzamos propuestas, no nos escucharon, entonces nosotros dijimos, bueno, retirémonos. ¿Qué fue lo que pasó Les voy allí? a poner, yo con todo respeto, ¿verdad? Sí. Hablo con todo respeto, pero por lo menos desde mi punto de vista, la verdad es esta, ¿verdad? Distintas organizaciones hacen sus propuestas, no es que no se les escucha. Sucede que, les voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo para que tengan como referencia. Cuando comenzamos a discutir en la Latiguazú el año pasado la distribución de kits de alimentos, se distribuían kits de productos no perecederos. Un gremio estudiantil propuso que la distribución la haga el ejército. Se leyó, el ejército se hace. Y estaban todos, estaban docentes, estaban otros estudiantes. Nadie apoya, nadie dice sí. No se incorpora a esa propuesta, nadie secunda la moción. ¿Se entiende? Entonces, lo que ocurre a veces, con todo respeto, es que mi propuesta no fue tenida en cuenta porque no se consideró, no se incluyó. Me enojo y me retiro. Sucede eso muchas veces. Entonces, yo creo que en este momento lo que nosotros buscamos siempre es tener una propuesta base, una propuesta mártir, le decimos. Pero pero nadie te interrumpa. Sí, Pero Ana. si la propuesta que te hago yo, pero te digo, es válida, por más de que no, a lo mejor los otros no entienden, no agarran, pero hay una propuesta válida, te dicen, no, yo quiero que reporte de parte del ejército por este motivo. No es válido, esto no es una cuestión democrática, quién secunda, quién no, es el parlamento, es una cuestión de escucharnos todos y el que tenga una buena idea, a lo mejor vale la pena incorporarla, por más que no la secunde. Claro, y si la idea de repente es impracticable, no tampoco. No, claro, sí. pues digo, o sea, a eso es más lo que voy. O sea, Muchas ideas se han incorporado, muchísimas. No es que fue una cuestión, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Que fue una cuestión impuesta, que fue una cuestión imparcial, que era un monólogo, como muchos dicen. Muchas decisiones se han tomado, e incluso en consenso. porque ¿verdad? esa es la queja, o sea, eso, Yo sé que es así, yo sé que es así. Yo también sé que a lo mejor en esa decisión hay también otros criterios seguramente que han inducido a que muchos se retiren. Está también, sí, está Francisca Monjes también con nosotros de la Federación Nacional de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay, FEDAPI. Francisca, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? Digo, estamos hablando de una Federación Nacional de Padres de Escuelas Públicas. ¿Qué dicen ustedes sobre esto que acaba de
exponer el viceministro de Educación? Y nosotros como padres organizados y aglutinados en esa federación, que en algún momento el Ministerio de Educación fue la que impulsó esta organización, por eso que hoy día tenemos la primera federación de asociaciones de padres, bueno, y buscamos también un poco ser fortalecidas. Nosotros, a través de la experiencia que tenemos en terreno como cooperadoras escolares legítimamente constituidas, sabemos que nuestras instituciones educativas no tienen las condiciones con relación especialmente al momento que estamos viviendo hoy a nivel mundial y a nivel país, que es el COVID-19. Si bien prácticamente nunca están en condiciones, y si la están es porque realmente los padres y la comunidad educativa hacemos ese trabajo del sostenimiento diario de esa vida diaria de cada institución educativa en conjunto. Y hoy día decimos que no existe esa condición, porque sabemos muy bien de que trabajamos solos, nos encontramos solos en todo ese proceso de organización y de generar recursos para ese sostenimiento. Y recursos, hablando así, pareciera ser muy corto, pero recursos, hablamos de recursos de insumos de limpieza, que no es hoy por la pandemia que estamos hablando de eso, es que nunca se habló, y la pandemia, si la pandemia no nos hace hablar, entonces ¿cuándo es lo que vamos a hablar? Y esto no es que lo venimos haciendo hoy porque queremos ser un palo al proceso, sino decimos nosotros consensuadamente de que es el resultado y la consecuencia de una no escucha propicia a lo que realmente veníamos hace rato, desde el 2019 y con otras administraciones, porque tenemos que ser sinceros, esto no es la administración de hoy, administraciones anteriores y anteriores, de que no escuchan la voz de lo que realmente día a día estamos allí adentro. Nosotros no desconocemos el esfuerzo y las buenas intenciones, pero las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de procesos de comunicación para articular con los actores reales dentro de la realidad de cada escuela, de cada barrio, y eso es lo que se viene reclamando. Por lo menos nosotros hace tiempo que no tenemos esa escucha con diferentes administradores. Y bueno, estuvimos felices porque se inició realmente un proceso que quedó por el camino. Nosotros tenemos una buena predisposición, si bien tenemos reuniones con el viceministro, pero realmente nosotros queremos hablar de lo que hace a la vida diaria y queremos soluciones. Nosotros queremos soluciones porque hoy día como padres decimos que no tenemos y no vamos a tener los recursos que tenemos cada año para el sostenimiento y el mantenimiento de todo lo que hace a la vida escolar de nuestros hijos. Entonces nos encontramos con la respuesta de que sinceramente no hay recursos. Y bueno, y lo que decimos es, ¿por qué no lo hablamos ya antes? Y nos dicen hace un mes, si no me equivoco, 22 días atrás, no hay recursos. Sabemos que no hay recursos. De hecho, para nosotros, esto es una tradición para el Ministerio de Educación. Para nosotros es una tradición, miramos como una tradición que se asuma que la sociedad civil, que se asuma que los padres aglutinados hagan el trabajo del mantenimiento, del sostenimiento, y nunca nadie nos consulta de cómo lo hacemos, cuánto lo juntamos, qué nos cuesta recoger esos pequeños recursos del bolsillo de cada papá. Y hoy le decimos sinceramente al Ministerio de Educación, a la sociedad, a los padres, no tenemos y no vamos a tener los recursos que cada año generamos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se comprenda y que se entienda. Entonces, no es por la pandemia que venimos a decirles esto, ¿verdad? No nos pueden exigir más de lo que podemos dar. Eso no se trabajó, eso no se articuló. Si bien hay pequeñas reuniones y conversaciones con buena predisposición, pero queda allí, porque nosotros queremos esas soluciones de cómo lo que vamos a hacer, quiénes lo que van a higienizar. Pareciera ser que hoy día cuando van
Francisca, discúlpame, este protocolo que muestra acá el viceministro, eso no se socializó, no les sirve cuando se dice que vamos a ver qué vamos a hacer. Y bueno, está ahí en el protocolo. No, Sí, no entiendo. el protocolo está. Lo que Ajá. nosotros queremos saber cómo se va a llevar a la práctica, quiénes son los que se van a encargar, porque no hubo ese trabajo con los padres. Nosotros no vimos y sabemos que no hubo, por lo menos debió de incentivar esta O sea, pandemia para que... lo que está a ver, Francisca, lo que está en el protocolo, según ustedes, y corregime, viceministro, es lo que se tiene que hacer, lo que ellos dicen, quiénes van a aplicar. ¿Hay una duda sobre eso o se No, explica también en ese Hay protocolo? que reconocer que históricamente las cooperadoras escolares, y no es que le decimos ahora, saben bien que lo decimos desde hace tiempo, la escuela en su funcionamiento diario es imposible que se dé sin el aporte de las cooperadoras escolares. Esa es una realidad no de ahora, histórica, décadas atrás, ¿verdad? Hay un estudio incluso que cuantifica el aporte de las cooperadoras escolares en las 8.000 escuelas y colegios en una cifra cercana a 10 millones por ahí. 10 millones de dólares es lo que es lo de que- manera voluntaria. Con la pancheada, con la hamburgueseada, con el San Juan. Hay colegios que todo su servicio de limpieza, personal de limpieza, lo financian las cooperadoras escolares. No es ahora nada más, es histórico, ¿verdad? Y esa es una cuestión estructural. Sabemos bien que este país tiene una bajísima inversión en educación. Pasa por ahí, ¿verdad? Cuando uno hace sus cálculos, después les puedo incluso hacer referencia a los cálculos que hicimos incluso con ustedes pasada respecto a lo que tiene que invertir Paraguay en educación. Entonces, estamos ante un año 2021 complejo, donde una vez más queremos contar con el apoyo de las cooperativas escolares. Sabemos que es un año difícil, un año complicado, por eso es que nos acercamos humildemente esta vez y le dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como ministerio para facilitar el trabajo de las cooperadoras escolares? Porque históricamente hay que reconocer, es como que no hubo esa conexión de las autoridades del ministerio con las cooperadoras escolares y dábamos por sentado que el apoyo se tenía nomás luego que dar, ¿verdad? Hasta fue ingrato eso, hay que reconocer. Ahora, este año es complicado, vamos a necesitar todavía contar con el aporte de las cooperadoras escolares para solventar algunos gastos que no están presupuestados. Le estoy sincero, el tema del servicio de limpieza que existe, el sereno, en los colegios grandes es el problema grande, justamente, ¿verdad? El MEC tiene su cuota de presupuesto, pero en este caso es insuficiente para muchos colegios. Lo que ella plantea, yo estuve el sábado por un colegio grande del país, donde la cooperadora escolar tenía otro espíritu, ¿verdad? Pero hay asociaciones y asociaciones, ¿verdad? Ahí se estaban preparando con muy buena intención para poder, incluso estaban trabajando, hermoseando el colegio, la misma cooperadora escolar. Doctora, perdón, vos Sí. que escuchás todo esto como médica, ¿qué opinión tenés cuando escuchás que te da una realidad? O sea, no podemos matarla a él porque una realidad tiene 50 años, pero una realidad que hoy golpea más porque antes, si bien no había tanto el tema de limpieza, ni baño, ni agua, hoy es crítico ese tema por el tema de la enfermedad. ¿Cómo ves como Pipo, quiero médico? aclarar nomás algo antes, Sí. doctora, por favor. Sí, muy Los insumos de bioseguridad van a estar garantizados. Vamos a tener todo el alcohol que necesitemos, todo el jabón que querramos. Eso hay y que toda la aclarar miel. porque generó una duda la semana pasada, Sí. una publicación que decía no hay recursos, no hay plata y se yo armó tuve que ahí salir a porque- desmentir eso me porque sí, acuerdo que van a tuviste haber los que- recursos Sí. para eso, ¿verdad? El tema de operativizarlo es lo que es complicado. A ver, doctora. Doctora. Sí, antes de hablar con respecto a esas falencias, es importante destacar 2 puntos. Hoy estamos ya a más de un año del inicio de la pandemia y sabemos que los niños son susceptibles y por tanto pueden infectarse y transmitir la enfermedad. Sabemos que estos niños tienen más chance de tener un cuadro leve, sin complicaciones, pero no así las personas que están bajo su cuidado. Entonces, es por eso que están establecidos 3 puntos cardinales para decidir habilitar o reanudar las clases presenciales. Y uno de los puntos es justamente la situación epidemiológica local. Lo que está ocurriendo en la comunidad podría ser el reflejo de lo que va a ocurrir en las escuelas. Entonces, acá no podemos hablar de que una medida va a calzar a todas las escuelas en todos los departamentos del país. Y entonces habría que evaluar caso por caso. No podemos comparar el departamento central. Tenemos 2 indicadores que están bien precisos en donde nosotros podemos evaluar si estamos manejando bien o no la pandemia o la propagación no está controlada. La tasa de positividad.
Sabemos que la tasa de positividad, si es menor al 5%, la pandemia está bajo control y por ende hay un bajo riesgo de transmisión de la enfermedad dentro de los colegios. Y también la tasa de incidencia. Esas dos medidas, la tasa de positividad y la incidencia, nosotros si ponemos en un semáforo estamos en rojo en central. Entonces, esto no significa, estos son dos indicadores de la situación epidemiológica local. Esto no significa que no podemos habilitar los colegios, sino que debemos extremar las medidas para mitigar la transmisión dentro de los colegios. Y ese es el tercer indicador que tenemos que tener en cuenta si es que los colegios están preparados para dar cumplimiento a esas medidas, que es la que conocemos. Y en este punto también es importante destacar que hoy sabemos que existen 3 mecanismos de transmisión de este virus y principalmente la transmisión por gotas, que es el hecho de que nosotros estemos en contacto cercano con una persona que puede toser, estornudar, o el hecho de hablar puede suponer un riesgo para nosotros si es que ambos estamos sin mascarillas. Ese es un mecanismo de transmisión y está reconocido por la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que es la transmisión por vía aérea. La transmisión por vía aérea es fácil de entender si pensamos en el humo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos inhalando eso, pero es invisible, imperceptible. Es por eso que tenemos ahí 2 pilares de prevención totalmente diferentes. Entonces, los colegios están preparados para tener aulas bien ventiladas, mantener la distancia de 2 metros entre alumno y alumno. Hay varios mecanismos para tratar de reducir ese riesgo. Esto está todo escrito. Nosotros tenemos la ventaja de que otros países del norte ya pasaron por esta etapa previamente y está descrito que el hecho de reanudar las clases presenciales puede suponer un riesgo de aumento de la propagación del virus, así como ocurrió en Canadá, Israel y muchos otros países de Europa. ¿Esto se socializó con ustedes? Por ejemplo, no sé, viceministro, no sé si puntualmente con representantes de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Yo supongo que cuando se elabora el contenido de ese protocolo que usted acaba de mostrar, previamente o antes se tuvo que haber hablado, discutido también con profesionales médicos, supongo. Sí, el protocolo básicamente contó con el apoyo invaluable de UNICEF, con sus equipos profesionales, la Sociedad Paraguaya de Psicología y la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Trabajamos con esas 2 sociedades científicas, además de los profesionales que tiene el Ministerio de Salud justamente en el área. O sea, ese es el equipo que de alguna forma apalancó la elaboración de este protocolo que es el que se va a implementar. Y lo que decía la doctora es muy cierto, o sea, y lo voy a sostener siempre, riesgo cero nunca hay, pero lo que disminuye sensiblemente el riesgo es la adopción de las 3 medidas que mencionaba la doctora: la adecuada ventilación de las aulas, el distanciamiento físico de los estudiantes, 2 metros de distancia, el uso de tapabocas y el lavado de manos permanente. O sea, eso básicamente es lo que hace que el entorno escolar sea, no digo seguro en un 100%, pero que se mitigue sensiblemente la propagación del virus. Y eso es lo que está en el protocolo Paraguay y de todos los países. Rafael Obregón Pipo también está con nosotros, representante de UNICEF. Rafael, el aporte, el trabajo que 2 veces ya mencionó el viceministro, la colaboración de ustedes, ¿en qué consistió básicamente? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos venido trabajando desde el año anterior en el desarrollo de una serie de protocolos y de marcos de referencia para facilitar el retorno seguro a las escuelas. Nosotros trabajamos con la OMS y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas precisamente en preparar un protocolo global que luego ha sido adaptado a las particularidades de cada país. Y precisamente ese ha sido parte del trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Educación, de trabajar en el diseño del protocolo que responda a la realidad epidemiológica en el país, a las condiciones que conocemos de los entornos escolares y sobre todo acerca de la importancia de, por un lado, responder también a lo que es uno de los mayores impactos que la pandemia ha tenido desde el punto de vista educativo y en el caso de niños y niñas. Es toda esa parte socioemocional que es necesario
acompañar en ese proceso de retorno. Ahí hemos insistido bastante en la necesidad de dar ese acompañamiento a niños y niñas una vez retornen. Por el otro lado, también hemos insistido mucho en la importancia de generar confianza en la comunidad educativa, en los padres y las madres, en la comunidad en general, sobre la seguridad que se puede ofrecer en el entorno escolar. Y precisamente allí estamos trabajando con el Ministerio de Educación en una estrategia de comunicación que apunta precisamente a crear esas condiciones de confianza. Pero quisiera reiterar fundamentalmente en lo que venimos viendo a nivel regional, es que poniendo en la balanza el impacto que tiene la pandemia y el mantener las escuelas cerradas versus los riesgos que genera, por supuesto, el retornar a las escuelas, asumiendo que se puede minimizar ese riesgo hasta donde sea posible, realmente es muy importante hacer el mayor esfuerzo posible para que los niños y niñas puedan retornar. En la región, por ejemplo, mañana Costa Rica retorna a la escuela, Guatemala se está preparando para ello, Uruguay sabemos que va a reanudar las clases luego del periodo de vacaciones, y así cada uno de los países está dando los pasos necesarios para garantizar ese retorno. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos el trabajo que se viene haciendo, sabemos que hay desafíos, sabemos que tiene que resolverse una serie de temas, pero lo importante es no perder de vista que el beneficio que este esfuerzo puede tener para niños y niñas en el país no tiene, digamos, comparación, es algo absolutamente necesario, y en la medida en que se dé con esas condiciones que se han mencionado por parte del ministro, va a ser fundamental, y seguiremos acompañando ese proceso de implementación igualmente. Una cantidad de dudas y consultas acá veo. A la vuelta, nuestra compañera Claudia preparó unas placas que aportan datos que me gustaría un poco también corroborar y a ver dónde estamos, ¿verdad? Porque yo no sé si quién tiene la información real, porque me dicen desde el SINADIS, no, hay 6.000 escuelas que no están en condiciones desde el punto de vista de la infraestructura. Desde el MEC me dicen, no son 6.000, son 500. Entonces digo, ¿quién tiene la información real? Porque a menudo... ¿Qué es la infraestructura? Y claro, y a menudo vemos estas fotografías que desde los gremios docentes me pasan todos los días. Mirá cómo está esta escuela. En San Antonio cayó el techo del comedor de una escuela. Me dice, ¿cómo estamos en ese sentido? Hablamos de aulas espaciadas, aireadas, pero ¿cómo estamos en materia de infraestructura? Que me parece interesante también aclarar. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Estamos en vivo, seguimos en Caro Cruz, estamos en Unicanal, también estamos en Canal 13. Tenemos la encuesta, a ver, acá está. Encuesta vía Twitter sobre el inicio de las clases presenciales. ¿Crees que se debe arrancar el 2 de marzo? 28% dice que sí. Esperar la vacuna, 16%. Seguir la forma virtual, 34%. Dice que considera que se debe seguir de la forma virtual y no hay condiciones, 22%. Yo supongo que ahí... El 72% no está de acuerdo en comenzar el 2 de marzo. No Eso está. es lo importante acá. Esto es una encuesta, solo Twitter, ¿verdad? No tenemos solo Twitter. Ahí está. Estos números, datos oficiales del MEC, no sé si podemos poner y leemos, y de paso hablamos también al respecto con el viceministro. Esto que está ahí dice... Según datos oficiales del MEC, el 12 de febrero se abrirán las instituciones para cuestiones administrativas. Los padres tienen tiempo hasta el 20 de febrero para definir en qué modalidad sus hijos van a desarrollar las clases. El 11, una precisión, el 11. El 11. El 11 se abre entonces para cuestiones administrativas. El siguiente, inicio de clases el 2 de marzo bajo un sistema híbrido. 51% de los padres optó por enviar a sus hijos a clases presenciales. En total son 1.200.000 los estudiantes en el sector
oficial. 51% ya en esa plataforma que habilitaron, viceministro. Acá ¿verdad? tengo en tiempo real, ¿verdad? ¿Tenés en tiempo real? ¿Cuánto Sí, es? ya tenemos datos de 186.515 estudiantes. Que dijeron, vamos a... No, sobre datos. Tenemos un 52% que dice vamos a presenciales Ajá. y un 48% que dice nos quedamos en casa. ya. De los 1.200.000. O sea, No. Eso hasta tienen tiempo hasta el 20 de Claro, febrero. claro, pero digamos, respondieron recién el 10, el 15%. Así, ¿no? señor. Así, Claro. así es. Después seguimos. ¿Qué dice la siguiente placa para desafíos para la educación pública en pandemia? Infraestructura deficiente, 2 puntos. De acuerdo al MEC, serían 500 las escuelas en mal estado y seguirán clausuradas. Sin embargo, lo que le preguntaba recién viceministro del SINADI, aseguran que son 6.000 las instituciones en pésimo estado. ¿Esto es así o no? No es así. A lo Y mejor esas fotografías que nos pasan No, por corresponden a supuesto. esas 500. Y seguramente, les cuento algo sí. para que se entienda. Tenemos unas 8.000 escuelas y colegios en todo el país. Todas tienen algún tipo de necesidad. Algún tipo de necesidad tienen. Y hay escalas. Y para eso es que con recursos escasos como lo que se tiene, lo que se hace es priorizar. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, hasta prioridad 10, 20. La última va a ser climatización, por ejemplo, que son las últimas, que son Claro. las necesidades, por supuesto, ¿verdad? Entonces, las que no van a poder retornar a clases presenciales son aquellas escuelas completas que están en prioridad 1 o 2. Que nosotros decimos, no vamos a enviar a los chicos ahí porque están con algún tipo de riesgo a su integridad física. Riesgo de derrumbe, Claro. de repente insuficiencia en cuanto a las condiciones sanitarias también. Entonces, esas son escuelas que no van a volver, a menos que encontremos espacios alternativos para los chicos. Y lo digo porque son estrategias incluso que usan los otros países. La ANEP de Uruguay está hoy día solicitando a la sociedad en general la cesión en comodato de espacios educativos, para uso educativo, por ejemplo. Hemos visto, cuando hay una situación extrema, a veces la escuela se traslada a la parroquia o se traslada a algún salón multiuso, alguna cooperativa. Esas son las soluciones que vamos a tener que de alguna forma utilizar para estos casos que son ya de riesgo y nosotros decimos no volvemos. En concreto son 500 las que ustedes El tienen. resto tiene, por supuesto, que tiene algún tipo de deuda pendiente. Por supuesto que sí. Le falta algo. A lo mejor le falta, hay humedad en la pared, a ver, pero por lo menos, lo digo como una especie de consuelo, integridad física del estudiante no está en riesgo en esas escuelas. Ahora, esas 500, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿por qué no pusimos en condiciones en este tiempo? Es que les cuento bien. ¿Saben cuánto eran en el 2018? 35% prioridad 1 y 2 eran. 35%. Sucede que la gente se enoja. ¿Por qué no se hizo algo en mi escuela en este tiempo? Porque tu escuela no está en prioridad 1 o 2. Hoy es lógico incluso poner los recursos en aquellas que están sumamente deterioradas. Prioridad 1, prioridad 2. Teníamos 35% de escuelas en prioridad 1 y 2 y hoy tenemos un 5%. Se lanzaron una licitación para abarcar unas 272 nuevas más que a julio o agosto de este año ya van a estar de alguna forma cubiertas, no va a quedar un 2%. Ojalá que podamos terminar esta gestión sin escuelas en prioridad 1 y 2. Ya. Y después comenzamos las siguientes Sí. prioridades. A ver, seguimos. El siguiente, Belén. Dice, complicaciones con la conectividad. Más de 300.000 estudiantes en el sector público carecen de acceso a Internet o de herramientas informáticas. 2.800 docentes declararon que no podrán ir a las escuelas por problemas de salud. Sí. ¿Estos datos son reales? Son reales. El de 2.800 ya son, sí, es la última cifra del viernes 5 de febrero. ¿Esos problemas de salud no tienen nada que ver con el COVID? No, son problemas de comorbilidades incompatibles con las clases presenciales. Hay una resolución, la 309 del Ministerio de Salud, que habla y entonces eso de 300.000 estudiantes, eso tenemos que entender que sí, es real. Hay problemas de conectividad. El diseño, no solamente en Paraguay, de la propuesta virtual tecnológica en la mayoría de los países, se hizo teniendo en cuenta la realidad de los hogares. El año pasado, si nosotros diseñábamos una propuesta virtual que requería computadora o notebook, íbamos a llegar solamente al 25% de los hogares. Y si nuestra propuesta requería banda ancha, fibra óptica o cable, llegaríamos apenas al 25% también. O sea, lo que nosotros hicimos fue sustentar la propuesta en el teléfono que está en el 97% de los hogares. ¿Es incómodo? Tremendamente incómodo.
Pero no es solamente Paraguay el que hizo eso. Todos los países avanzamos. Mal de mucho Gonzalo Tonto, me haga así Pipo, ¿verdad? Pero es lo que hicimos nosotros adecuando la propuesta tecnológica del Ministerio a la realidad de los hogares. Ahora, viceministro, esta propuesta que ustedes están planteando hoy, que es sin vacuna, ¿por qué no se pudo hacer en agosto, en septiembre, en octubre, si es la misma cosa? O sea, nosotros hablamos de esto muchas veces, decíamos, ¿por qué no van en grupos de 15, van en turnos, van en diferentes turnos? ¿Por qué no van los más grandes? ¿Por qué no nos dejamos los más chicos en casa? O sea, había mucha posibilidad de hacerlo presencial si realmente no cambió mucho la propuesta hoy en día. Quizás a lo mejor hay más conocimiento de la enfermedad, pero ya sabíamos cómo se transmitía hace 8 o 9 meses, sabemos que hay que usar tapabocas, que se un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no se implementó antes y por qué ahora sí? Y segundo, le pregunto, el tema de las ACES, habló con la señora, antes las ACES recibían transferencias por parte del MEC. Sí, en la época de, bueno, ñaupa, pero recibían en la época de Escuela Viva. Para la infraestructura. Para infraestructura y para un montón de cosas, pero recibían transferencias. Ustedes no pueden seguir con las transferencias de las ACES directamente para que las ACES gestionen esa limpieza, que los propios padres, que son los más interesados en la salud de sus hijos, en su propia salud, sean los que gestionen eso y que estén garantizando ellos eso. Te respondo a la primera pregunta. No se hizo así. Había un gremio docente que quería mucho el retorno, que es la auténtica. Pero la Tiguazú en aquel entonces decidió, seguimos virtual. A Tiguazú, ese espacio tan criticado y del cual unos cuantos fueron, fue el que decidió no volvemos a clases presenciales. Es un consenso, ¿verdad? Habrá gente que está en desacuerdo, por supuesto, pero el Tiguazú decidió no volver a clases presenciales. Hicimos una experiencia en noviembre, esa fue una decisión del Ministerio de hacer una experiencia con los estudiantes del último año y nivel medio para poder validar este protocolo que hoy día tiene algo de experiencia. Si no íbamos a estar a ciegas. Y lo segundo, bueno, tiene que ver con una cuestión presupuestaria también. En aquel entonces, la propuesta para incidir en para infraestructura, no era para otra cosa que no sea infraestructura, se transfería a las cooperadoras escolares y ellas podían hacer la gestión en su momento. Fue un estilo bastante exitoso, por cierto, donde se consiguieron reducciones importantes en los costos y se hizo en su momento en ese esquema. El fondo de excelencia que tenemos hoy día, lastimosamente no tiene, y el FONACIE tampoco imposibilita la transferencia directamente a las ACE para poder hacer intervenciones en infraestructura. Y Hacienda mismo, porque vos mismo decís, y creo que vos estabas en esa época, venías hace muchos años en el tema educativo, o sea, conocés de sobra la experiencia. El hecho de que los padres sean los que gestionen también garantiza que lleguen los insumos por un lado, reducción de costos por otro lado, control muchas veces, porque cuando se hacen esas mega compras, se viene la sombra de duda siempre, si se entrega, si no se entrega, si lo que se entrega vale, si lo que se entrega no vale. La experiencia con las ACE fue maravillosa, hay que reconocer que fue una experiencia muy buena, donde se han reducido costos inclusive. Tal vez tengamos que revisar el marco legal en su momento, pero hoy con el FONACIDE que transfiere a las municipalidades, ellos no pueden transferir a las ACE recursos para eso, y eventualmente nosotros tampoco con el tema del Fondo de Excelencia, ¿verdad? A ver, terminamos estas placas, después vamos también con nuestros invitados. Seguimos, dice complicación en la conectividad, esto ya leímos. El tercer punto, a ver, ese ya leímos, esta falta de capacitación en TIC, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, docentes que utilizan una computadora con regularidad en su enseñanza es igual al 7%, capacitación en uso pedagógico. Después dice, TIC es igual a 7% de los cursos desarrollados. 6.000 estudiantes dejaron de asistir a las instituciones educativas privadas o subvencionadas para pasar a colegios o escuelas públicas, Sí. que es un dato real. Es también. real. 5.000 realmente es el número. 5.000 es el Sí, número real. pero está ahí. Está ahí. A ver, siguiente. El siguiente ya, desafíos, seguimos con los desafíos. Dice falta de capacitación de TIC, Sí, según está, datos. Bueno, el otro, entonces ya leímos. Creo que esto. ¿Hasta ahí nomás? Está ahí. Bueno, hay una más, por eso, hay una más donde la modalidad. Ahí está. A ver, Ajá. bueno. Por algo. Sí, es O sea largo, que- es largo. Capacitación en PowerPoint. Ahí está, vamos a hacer una capacitación acá para ese pausar este. Doctora, esto que está escuchando usted, de cómo se está diseñando, armando, yo digo, debe haber por parte de ustedes, pusiste la realidad en central, ¿verdad? El viceministro dice que esto se socializó con la Sociedad de Pediatría, con algunos médicos también del ministerio. Objetivamente hoy, usted como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, ¿qué es lo que recomienda? Ya sabemos el tema del cumplimiento de los protocolos, eso ya parece que ya cae de maduro, ¿verdad? Pero ¿qué dicen ustedes de acuerdo a lo que están viendo
a los datos que están escuchando? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos conocimiento del protocolo que el MEC ha elaborado. No participamos en la elaboración de ese protocolo, así que lo único que nosotros podemos hacer como una sociedad científica es recomendar cuáles son las medidas oportunas para reanudar las clases presenciales de manera segura. Lo que hay que entender también es que es muy fácil decidir abrir las clases. Bueno, empieza el 2 de marzo, el 16 de febrero, pero que se pueda sostener en el tiempo es el quick de la cuestión. Y para que eso pueda ocurrir, tenemos que tener en cuenta que acá no se trata solamente de que no se caiga al techo o que el baño esté en perfecto funcionamiento. Acá se trata de que el principal mecanismo de transmisión de este virus es por vía aérea y por gotas, entonces las aulas tienen que estar bien ventiladas. La ventilación más práctica y económica es abriendo las ventanas y puertas, y el problema va a radicar si es que tenemos imposibilidad de hacer eso. Si tenemos un salón sellado, ahí sí vamos a tener una dificultad y el costo puede subir muchísimo más porque vamos a necesitar filtrar el aire, comprar equipos costosísimos. Entonces, necesariamente dos situaciones claves es control de la propagación en la comunidad y adoptar las escuelas. Evidentemente que no podemos seguir con el esquema de escuelas y colegios que teníamos antes de la pandemia. Necesariamente vamos a tener que reducir el número de alumnos por clases, mantener las ventanas abiertas, evitar los objetos de uso común. Entonces, hay una serie de medidas que supongo que el Ministerio de Educación habrá tenido en cuenta a la hora de elaborar el protocolo. Y lo fundamental es que tenemos que proteger a los vulnerables hasta el final, hasta que tengamos disponibilidad de vacunas, y también asegurar que ese profesional que no puede asistir al colegio pueda recibir su remuneración realizando clases por vía virtual. Pipo, ahí está, si querés. Sí, justamente lo que hablaba la doctora, lo que recomienda. Ahora le pregunto al señor de UNICEF, Rafael Obregón, la experiencia en otros países se ha dado que han vuelto a clases, se ha disparado el contagio y han cancelado las clases nuevamente porque los chicos han llevado el virus a las casas y se ha hecho un problema. Estamos hablando del primer mundo, donde supongo que los controles son mejores, hay más recursos. Dentro de las recomendaciones que hacen ustedes también está ese tema de un monitoreo permanente de ver si, mira que si empezamos a tener disparada de casos, tenemos que cancelar de vuelta todo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se vuelve al virtual? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el plan B? Bueno, nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio, como lo hemos hecho en otros países, las diversas experiencias que se han venido manejando. El protocolo contempla precisamente la necesidad de que si se presentan casos, los chicos deban volver a la casa para avanzar exclusivamente con la modalidad virtual. Por eso los aspectos que ustedes señalaban en términos de los desafíos, por ejemplo, que persisten en términos de conectividad, tienen que ser parte de esa agenda de largo plazo. Eso creo que el Ministerio pues lo tiene muy claro, en el sentido de que esto no se resuelve simplemente con retornar a la escuela, sino que también hay que hacer un trabajo sostenido, tanto en la parte sanitaria como en el acondicionamiento con respecto a la conectividad y el acceso que se debe garantizar para todos los niños. Usted hizo una pregunta al inicio del segmento en el sentido de por qué quizá, digamos, la prisa de retornar, si se puede mirar de esa manera. En realidad, para los niños que están en mayor condición de vulnerabilidad, el impacto de no volver a la escuela es múltiple. Es decir, no solamente el rezago educativo, sino también el tema psicoemocional. Para muchos niños, en la parte nutricional, la escuela constituye un espacio, digamos, de acceso a una alimentación mínima.
También sabemos que ha habido incremento en casos de violencia contra niños y niños en el hogar por diferentes razones, asociadas por supuesto a la pandemia. Y también sabemos que los niños que no, mientras más se retrase el regreso a la escuela, mayores probabilidades de que muchos niños abandonen la escuela por completo, especialmente los que están en mayor vulnerabilidad. Entonces yo creo que en ese marco, y de nuevo, teniendo en cuenta que es necesario asegurar todas esas medidas, por eso se hace muy importante el tratar de encontrar los mecanismos para asegurar ese retorno. Entonces yo creo que dentro de esa lógica, precisamente la posibilidad de no solamente mantener el sistema híbrido, sino también asegurar que en el evento de que se den casos en las burbujas, los niños tienen que volver a la escuela, eso está contemplado en el protocolo, pero ahí es importante hacer un ejercicio acelerado de capacitación de los maestros, de las familias y por supuesto de los niños y niñas. Por ejemplo, que los padres también apliquen los protocolos que corresponden desde el hogar. Si el niño tiene algún síntoma, por ejemplo, la necesidad de no enviarlo a casa, a la escuela, de mantenerlo, digamos, en casa durante el tiempo necesario. Entonces, todos esos detalles tienen que ser parte de ese esfuerzo de educación de toda la comunidad educativa para que esto pueda tener éxito. Pero de nuevo coincido con la doctora Chandia en el sentido de que tiene que ser un trabajo a largo plazo. No termina con regresar el 2 de marzo a la escuela. Hay que seguir trabajando en el tiempo. Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta con la señora Francisca Monge. ¿Qué es lo que se tiene que dar para zanjar estas diferencias? ¿Llegamos para el 2 de marzo? Ustedes pueden charlar todavía con las autoridades. Yo supongo que sí, porque la prioridad de ustedes debe ser la educación de sus hijos, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar para limar esas diferencias y que nos pongamos de acuerdo? A la vuelta de la pausa hablamos sobre eso. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz debatiendo sobre todo esto que tiene que ver con la educación, cómo va a ser el inicio de las clases presenciales el próximo 2 de marzo. Francisca Monge, Federación Nacional de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay. Esto que te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿todavía estamos a tiempo para zanjar estas diferencias que tienen ustedes, estas propuestas, estas dudas? ¿Se puede todavía solucionar o ya es imposible? O sea, a ver, nosotros no tenemos diferencias en el sentido de relacionamiento con el Ministerio de Educación. Nosotros estamos preparados porque tenemos la experiencia de terreno para conversar con quien quiera hablar con nosotros de educación y como padres de familia. Eso siempre lo decimos y siempre nos presentamos en todas las administraciones porque consideramos que ese es nuestro rol como padres de familia. Ir buscando una mejora en la calidad en la educación, la calidad de nuestros hijos, no importa quién esté. Por eso es que seguimos insistiendo y lo insistimos nosotros. Aquí lo que se tiene que quedar bien claro, anoté algunas cosas. El contexto de hoy de las cooperadoras escolares legítimamente constituidas se complica a través de una ley. Esa ley, a través de esa ley, nosotros estamos amparados, guiados, impuestos por el Código Civil, donde al conformarnos como persona jurídica debemos de cumplir con el Código Laboral. Entonces, eso es lo que hace tiempo y muchas otras cuestiones que queremos poner sobre la mesa para que justamente esto que hoy sucede, ¿verdad? Eso es lo que queríamos evitar instalando una mesa de diversas realidades que nosotros pasamos y conocemos. Nosotros hoy día hacemos un trabajo voluntario, hacemos un trabajo de donación y a través de ese trabajo voluntario hoy día podemos ser hasta demandados. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque no existen las personas o los personales de limpieza o no sabemos bien cómo lo vamos a ir trabajando a través de este protocolo. Si bien existen los insumos, eso es lo que hasta ahora sabemos, pero ¿cómo se va a utilizar? ¿Quiénes lo van a utilizar? ¿Quiénes son los personales
que van a empezar a utilizar, y no se trata no se trata de una mala actitud. Y siempre vamos a colaborar como padres de familia. Es más, en la cultura paraguaya nuestra está la colaboración, la solidaridad, es una idiosincrasia nuestra. No podemos no colaborar, y mucho menos con la educación para nuestros hijos y para el país. Pero de hecho, al colaborar, nosotros estamos diciendo hoy día de que la situación hoy con pandemia es mucho más difícil y es mucho más seria, porque no es una limpieza cualquiera. Nos están diciendo de que todos los cuidados extremos para el no contagio hay que cuidar. Nosotros queremos saber cómo y quiénes van a hacer ese no contagio. Con eso no decimos que nosotros nos negamos a hacer esa colaboración como padres de familia, pero no podemos seguir contratando padres de familia, gente que vive del día a día también de ese salario que hasta hoy día los padres estamos pagando, porque pagamos nosotros, todo lo pagamos nosotros. Entonces, cuando hablamos de gratuidad, de ese desembolso de gratuidad, y cuando ustedes preguntaban por qué no se le hace el desembolso a las ACES, en realidad nosotros también hoy podemos decir, el Código Civil nos ampara para pedir la subvención. Entonces, si hay una buena gestión de las cooperadoras escolares, ¿por qué ese desembolso realmente no se gestionó y no se gestiona para que las cooperadoras y las familias administren conjuntamente? Pero eso viene exclusivamente para el director. Y tenemos experiencia, no es como se dice, hay padres y padres. Existimos y existimos dentro de una comunidad educativa en donde conocemos en muchas de las buenas experiencias el buen uso y en muchas de las malas experiencias el mal uso de esos fondos. Entonces, eso tiene que entenderse. Hoy día las cooperadoras escolares ya no van a poder seguir contratando personales de limpieza ni porteros porque tenemos que correr con todo el peso de la ley laboral, y no puede ser que yo esté donando y encima me van a demandar. O sea, de eso se tiene que hablar, y esta ley de las cooperadoras escolares, la 4853 del año 2013, en su artículo 28 dice que el MEC tiene que usar todas las instancias para su socialización a nivel país. Hoy día estamos todavía hablando de esto porque esto no está ni reglamentado y no está socializado en el sentido de la ley, en cómo vamos, porque nosotros tomamos esta ley como para unir la comunidad educativa, no como para usarlo como garrote, si bien tiene muchas cosas positivas, pero como ninguna ley es perfecta, porque no está hecha a medida cada uno, pero era el hablarlo, era el sentarnos, porque es la vida diaria de la escuela. En esos estatutos se gestiona muchísimas cosas y se erradican malas prácticas y se implanta las buenas prácticas de la escuela pública. La escuela pública tiene buenísimas buenas prácticas, hay que visualizarlo. Nosotros decimos, necesitamos un Ministerio de Educación cercano con las familias. Somos nosotros los que tocamos las puertas y se da estas conversaciones por la insistencia nuestra, Señor. Eso es lo que sucede. O sea, hubo una intención de una mesa técnica. Eso terminó y hasta hoy día no entendemos por qué. Y esas mesas técnicas podrían haber sido muy productivas. La no escucha es la consecuencia de este desorden, de esta confusión a nivel social en cuanto a educación, porque el Ministerio de Salud nos dice una cosa a la sociedad civil, a todos, que no existen camas, que no existen medicamentos, que el contagio, esto, y el Ministerio de Educación es como que nos dice ahora, no, la actitud es no, pero y todos tenemos que nomás luego colaborar, y la actitud de tal colegio es esto, y ellos luego van a limpiar. No es así, hay que hablar de verdad. Hay sanitarios destrozados que no están la prioridad 1 ni 2, pero sanitarios destrozados con azulejos todos amarillentados y con las piletas todas chorreadas. Vamos a hablar de la realidad, si es que lo vamos a hablar. Las canillas son de segunda. Si se trata de lavarnos las manos, porque en el 2020 aprendimos los ciudadanos paraguayos a lavarnos las manos, y eso hay que decirlo, y necesitamos un proceso en práctica, no en reuniones y demasiadas reuniones, porque los padres de familia no vivimos de esto. Nosotros damos nuestro trabajo voluntario por amor a nuestros hijos y por querer formar parte a través de, como digo, la experiencia, de ir dejando lo positivo para una construcción mejor para la educación.
Entonces, esa organización y ese fortalecimiento de esas comisiones de padres no existe y lo pueden averiguar. Pueden preguntar y el viceministro lo puede responder. O sea, acá no somos nosotros el problema. Aquí no pueden decir, no, hay padres que no quieren trabajar. Y quiero aclarar que no es que estamos en contra de las clases presenciales. Estamos a favor de hablar de la realidad y de sentarnos todos juntos a ver la forma de cómo ir mejorando esas malas realidades que tenemos. Pues no se Y hizo la acaso infraestructura. el Ateguazú, que no era para eso. Eso es lo que no entiendo, insisto. Quiero nomás terminar. Sí. Y la infraestructura, hoy día podemos decir, no es luego tanto ni la pintura. Quizás no es, hasta quitemos el cortinado si es posible, si vamos a irnos de ventilación para evitar el mayor contagio. Sino esos insumos de bioseguridad que nos hicieron memorizar durante todo el 2020 y 2021, no van a abastecer en la medida de las posibilidades, según como nos dice el mismo ministerio, sin recursos. Entonces, ¿qué pasó que no se organizó este brazo ejecutor y este brazo que se encarga de gerenciar para cubrir lo que ellos no tienen? Y que hoy día nosotros decimos, no vamos a poder, porque imagínense, si familias y los padres deciden las clases virtuales, ya no van a poder colaborar para los niños que van a las clases presenciales, porque serían doble gasto. O sea, ¿cómo hacemos para que esas escuelas realmente se asegure todo lo que es el cuidado en todo, que nos falte el insumo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se hace ese niño que viaja en transporte público? O sea, son muchas cuestiones que quizás pueden decirnos, y esto están para problematizar. Hace rato que nosotros venimos queriendo hablar de todos estos artículos que nos impone la A ver, ley. Francisca, Pipo, quería No, consultar al y viceministro. justamente la respuesta del viceministro a eso sería interesante, ¿verdad? Porque él dijo que los insumos están garantizados en todos los colegios, o sea, jabón, alcohol, Lavandina. lavandina, Eso no faltaría. tapabocas, supongo, Tampoco es un tema que se papel está para secarse trabajando- las manos. Se está trabajando tampoco para las zonas principales de las vulnerables. Mm. Las vulnerables. Pero digamos, te va a llevarse papel para secarse las manos, eso va a haber todo. ¿Están seguros que van a tener todo eso? Los directores van a recibir los recursos para hacer así. Ya el Ministerio de Hacienda desembolsó y la semana que viene comienza a hacer se va a hacer un desembolso de unos 22.000 millones Ujú. a directores de escuelas y colegios. Y los directores de escuela van a ser responsables de ellos adquirir eso, ellos van a Así hacer es, su así- voce, digamos, propia. Así, de hecho siempre fue así, ¿verdad? Siempre Bueno, fue pues así. de hecho no teníamos ni jabón ni agua en la colegio, eso es lo que dice ella y es cierto, muchos Claro, colegios no ahora- tenían ni lavatorio. Lo que pasa es que ahora obligadamente van a tener que tener. ¿Ustedes le van a Estamos- poner lavatorio al que no tiene lavatorio? ¿Esos tambores o es una solamente para el video? Ahí hablamos, la última reunión que tuvimos con Francisca y el equipo que duró unas 5 horas, la última Sí. vez que hablamos, creo que tuvimos una salida bastante, para mí por lo menos, armoniosa de lo que podría ser una línea de trabajo entre todos, ¿verdad? Fue mi percepción, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista se han elaborado acuerdos, algunas estrategias también, que desde el Ministerio se pudiesen hacer para mejorar el relacionamiento con las cooperadoras y ayudar en este caso Pero no- para mejorar ese trabajo que es fundamental para nosotros como ministerio y que lo hacen las cooperadoras escolares. Yo creo que es posible lo que vos decías, compañero, de llegar a un acuerdo con las ACES, porque, y lo tengo que decir con mucha sinceridad, el desafío de enfrentar esta pandemia sin el apoyo de los padres se va a hacer muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Pero Así porque, que- ministro, pero un es una día, cuestión- un es día una que cuestión- falte es una cuestión- catástrofe. Es una cuestión histórica. No quiero que se traigan las cosas a contextualizar como ahora nomás ocurrió esto y nunca. No, de lo que nadie Entonces, no. bueno, lo que hacemos es un país que tiene, hay que reconocer inversión exigua en educación, ¿verdad? Esa es la raíz de todos los O una problemas. mala inversión. Además de la eficiencia que hay que mejorarla, ¿verdad? Pero yo entiendo que si hemos trabajado históricamente con las cooperadoras escolares, ahora humildemente, lo digo así, nos ponemos a disposición para ver en qué yo te puedo ayudar ahora. Reconozco que tal vez te he tenido abandonado por mucho tiempo en tu rol fundamental y trabajado solamente con el director. Yo digo, ¿qué podemos hacer? Y llegamos a un acuerdo, Francisca, de lo que podíamos hacer. El ministerio va a hacer de alguna forma en los comunicados que emita, que antes eran muy fríos, y vos sabés eso así, va a hacer de repente destaque y va a instar a los padres a que realmente este año más que nunca se comprometan a apoyar a sus cooperadores escolares, porque más que nunca este año nos necesitamos todos. Viceministro, te envió una nota, me dicen acá, Miguel Ángel Gaspar. Gaspar, que es director de Paraguay Ciberseguro.
unas preguntas, me dice él, que envió al ministerio, específicamente a usted le mandó. Sí. Y estaba leyendo, y interesante, ¿verdad? Me Sí. dice, sería bueno que nos respondan porque después también socializa, él habla en diferentes medios. Lo envió Mira, formalmente, lo envió, ¿verdad? Porque Este, no me llegó sí, todavía. formalmente. Correcto. Por Igual ejemplo, está- por ejemplo una pregunta que me parece clave también para entender, que yo me decía cómo van a hacer, y creo que Francisca mencionó, el docente que va a estar en la clase presencial, ¿cómo hace con la clase virtual? Excelente. Pero entramos en el campo mío, ¿verdad? En el campo de la parte pedagógica, ¿verdad? Este año desafía la creatividad del docente y del ministerio esa clase híbrida. El diseño tiene que ser lo suficientemente flexible, atiendan bien, para pasar de lo presencial a lo virtual con el mínimo impacto. El mínimo impacto. Es un diseño para mí. El martes se socializa eso. El martes vamos a estar poniendo a conocimiento de toda la sociedad cómo hacer la propuesta híbrida, pero anticipo algunas cosas. Anticipo. Para Gaspar. Para poder llevar lo virtual y lo presencial al mismo ritmo, tienen que estar sincronizadas las clases. Vos estabas ahí justamente. Las 37 semanas de clases, de alguna forma, semana por semana, materia por materia, clase por clase, vamos a tener el contenido que vamos a desarrollar y las capacidades que se van a desarrollar. Entonces, y el ministerio va a proveer a sus docentes, como lo hizo el año pasado, los recursos para las clases presenciales también, ¿verdad? Con las clases virtuales, con el estudiante que está en su casa y el docente dando en la clase presencial su materia, ¿verdad? Vamos a crear una nueva figura, que es la del docente nacional, así lo llamamos, ¿verdad? Todas las materias instrumentales, las materias más importantes, matemática, física, comunicación, todas esas asignaturas que son las instrumentales, van a tener de parte del ministerio un docente, a quien le estamos ya capacitando y estamos seleccionándolo justamente, que va a grabar clases completas. Si yo, por ejemplo, el 27 de abril, martes de este año, tendría que dar en el cuarto grado fracciones heterogéneas como clase de matemáticas, y le voy a dar al docente, esta es la clase de matemáticas, y acá están los ejercicios y los problemas, así también el docente nacional ese mismo día va a estar dando como soporte al docente y al estudiante virtual, va a estar dando en esa clase grabada la misma clase de fracciones heterogéneas del cuarto grado. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener, por así decirlo, un docente y al que le podemos ver en cualquier momento del día, no solamente de la mañana o la tarde, en cualquier momento. Va a servir eso como soporte. Esa es la propuesta híbrida del ministerio. Es un apoyo al docente presencial para que pueda tener también un docente, un colega que está dando clases, que ha grabado sus clases. Son clases grabadas sobre el mismo tema. Bueno, tenemos que redondear, Pipo. La doctora, por último, le quiero consultar. ¿El escenario ideal es tener la vacuna y después arrancar las clases o no? No necesariamente. Incluso esa situación se está planteando en países que ya han empezado a vacunar. Acá lo importante de nuevo recalcar es que los niños pueden infectarse y pueden llevar la enfermedad a sus casas y posteriormente contagiar a los cuidadores o al staff del colegio. Entonces, lo fundamental es extremar las medidas de protección y esencialmente buenas mascarillas. Hoy en otros países como el Reino Unido se están implementando las dobles mascarillas, incluso mascarillas quirúrgicas y de telas, porque ellos están teniendo hay que considerar que están habiendo cepas mutantes, cosa que no estamos hablando en nuestro país, no se está haciendo vigilancia genómica, aún sabiendo que han viajado miles de paraguayos al Brasil, que es uno de los lugares en donde han aparecido mutantes que podrían tener efectos adversos o podrían ser menos susceptibles a las vacunas. Entonces, buenas mascarillas, que tengan buena filtración, que tengan buen ajuste, y los docentes son considerados profesionales esenciales, entonces a ellos tenemos que apuntar la máxima protección porque son ellos los que podrían eventualmente complicarse. Y pensemos en que tenemos que ventilar las aulas. Hay otros países en donde se está midiendo el nivel de CO2 para saber si la ventilación es óptima. No tenemos eso acá, la posibilidad de instalar un medidor de CO2 en cada clase, pero tenemos la posibilidad de abrir las ventanas, puertas y disminuir el número
de alumnos por clase. He visto ahí en la foto que pasaron una ronda. Eso no está recomendado ubicarlos en rondas porque es como que están cara con cara. Entonces se recomienda ponerlos en filas, la menor cantidad posible de alumnos y por supuesto evitar y concientizarle a los maestros, a los alumnos y a los padres que no envíen a los chicos que tengan síntomas respiratorios. Ujú. Bueno, algo más, No, vamos a seguir hablando, la ¿verdad? verdad que Ajustando algunas cosas. Yo lo que queda decía, la duda de eso, ¿verdad? De que a mí me preocupa que un día que falten los insumos, si ponemos para 20 días y el día 21 no hay insumos, A o B motivo un no día que llegó. no hay agua, es un caos porque una escuela tiene 200 alumnos, 300 alumnos y son 300 casos que van a ir a repartirse por ahí. Eso nomás me preocupa a mí, viceministro, y el riesgo que tomás y la apuesta que haces vos es muy grande. O sea, tomar la responsabilidad de decir, vamos a proveer los insumos para todas las escuelas en tiempo y forma. Y bueno, Lo vamos a hacer. no nos queda Lo más vamos a hacer. que, ojalá que sea así. Confiar. yo nomás digo también, por último, si esperamos tener la mejor escuela, algo que no se hizo en no sé en cuántos años para ahora arrancar, me parece que eso es imposible, es un proceso, ¿verdad? Lo ideal es aprovechar esta situación y hacer todo lo que no se hizo, concentrarnos para hacer esas inversiones que nunca se hicieron. Pero pretender tener todo listo, así impecable, me parece que va a ser un imposible, ¿verdad? Ese tiene que ser el desafío, ¿verdad? Eso hay que tender, pero Es así. sí, pero esperar eso me parece que no, la clase no vamos a empezar ni acá 5 años, ¿verdad? Si es así. Sí, no, Cortito, Rafael. muy cortito. Sí, sí. Precisamente quería puntualizar ese aspecto que de alguna manera lo mencioné previamente en el sentido de que tiene que ser un proceso, digamos, visto a largo plazo, ¿no? Es decir, se retorna con todas estas condiciones de seguridad, ojalá implementadas de la mejor manera posible, pero luego hay que seguir avanzando en resolver todos estos temas que ustedes planteaban allí en las imágenes previas. Entonces Sí. yo creo que allí se requiere el concurso no solamente del ministerio, de las sociedades profesionales, los padres, las familias, pero ojalá de otras instancias de sociedad civil y de la comunidad que también pueden aportar a este proceso. Es un desafío para el país, Absolutamente. sin ninguna duda. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver, la encuesta y nos vamos con esto, si pones Belén. A ver. Cerramos con esto. La pregunta es sobre el inicio de las clases presenciales. ¿Crees que se debe arrancar el 2 de marzo a 25%? Esperar la vacuna, 17%, ¿verdad? Seguir de forma virtual, 38%, y no hay condiciones, 20%. Ahí es 20%. Ahí está. Bien. La opinión de la gente. Creo que está bien, ¿verdad? Uruguay en abril del año pasado comenzó con un 30%. Las clases. Sí. O sea, creo que es interesante Es la interesante. estadística, Yo ojalá. quiero decir algo Sí. antes para irnos nomás. A ver, ¿verdad? Francisca, cortito, porque Sí, no tenemos más cortito, tiempo. cortito nomás. El acuerdo del que habla el viceministro es la respuesta que nos dio como solución de hacer una nota para que ayuden a las cooperadoras escolares, que eso no es la solución. Tampoco esperamos toda la infraestructura como una maravilla de la noche a la mañana. Y bueno, no estamos en contra de las clases presenciales, pero la realidad dice, no están en condiciones, o sea, no están en condiciones, ¿verdad? Porque como madre de familia nosotros no podemos cerrar los ojos y nos dicen, bueno, va a haber para una parte nomás tapabocas y para la otra parte que ya no llevó el transporte público que nos Sí. preocupa. Miles de cosas que realmente no se hablan, pero que son realidades y que se minimiza. Y si vamos a minimizar todas esas cosas ante una pandemia, no sé cómo vamos a construir. Eso no significa que no tenemos la voluntad y la actitud para poder colaborar. De hecho, se están organizando todos los padres para colaborar. Así es. Dale, Entonces- muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hacemos ahora una pausa a la vuelta. Hablamos con el viceministro de Salud, con el doctor Julio Rolón, tema vacunas. Pero antes, carga a full en barcos y rodados por precio y calidad. La Mucho nafta gusto. full 93 Igual, buena aditivada. suerte Te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. ...18 de las 22, estamos en vivo y en directo, estamos en Cara o Cruz, me quiero confundir con otro nombre, otro programa. Yo quiero estar en otro programa con usted también. ¿Me puede invitar al otro programa o no? ¿O Usted está está en otro completo? programa también. Bueno, ya está con nosotros el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón, a quien le agradecemos
su presencia siempre. Él acepta estar con nosotros. Me parece importante que las autoridades hablen, aclaren, siempre hay dudas, preguntas. Y no tiene que responder siempre yo digo a nosotros, sino lo que queremos es aportar también a que la gente tenga la información certera en medio de toda esta confusión que hoy tenemos con el tema de la vacuna, ¿verdad? Hay una ansiedad, que ustedes saben, por tenerla ya, ¿verdad? Y queremos tener la información precisa, por eso le invitamos a Julio Rolón. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Bien, Jorge, gracias por la invitación, Pipo, a la audiencia, a las órdenes. Hoy lo que tenemos en concreto es lo que anunció Julio Mazzoleni la semana pasada, si no estoy equivocado, sí, lo del fondo ruso, el acuerdo con el fondo ruso. Eso es lo que hoy tenemos en concreto, aparte del mecanismo COVAX. Asimismo, son las dos, digamos, vías por las cuales vamos a recibir las primeras partidas para darle inicio a esta estrategia de vacunación que realmente es algo que todos estamos esperando iniciar y ojalá se cumpla el calendario y sobre todo ojalá se cumpla el cronograma de recepción de las vacunas, porque es importante entender que en esta primera etapa nosotros tenemos el objetivo de cubrir a los más vulnerables, dentro de los cuales fundamentalmente están los recursos humanos de blanco que están en los servicios más estratégicos y por supuesto a las personas mayores de 60 años con comorbilidad, y así a medida que vayamos recibiendo las otras partidas ir avanzando en el plan de vacunación. ¿El plan de vacunación es para los 7 millones de paraguayos o la idea es ustedes van a comprar, no sé, 3 millones y pico de vacunas y el resto se venderán? Hay gente no se va a vacunar, no es obligatorio. ¿Cuál es la idea de usted? ¿Cuál es el cálculo de usted, el presupuesto de ustedes? Bueno, para entender un plan de vacunación que es impulsado por cualquier gobierno, fundamentalmente tiene la visión de cubrir a la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, la disponibilidad es escasa. Entonces uno establece una escala de prioridades en el tiempo, empezando lógicamente por el personal sanitario que no puede caer y también por los vulnerables que son aquellos que colapsan el sistema. Entonces esa población objetivo es la que encabeza el inicio de la estrategia de un plan de vacunación. Y a medida que uno va accediendo a mayor cantidad de vacunas, va incorporando al sector vulnerable que esperaba en una lista de finalmente de quiénes son más importantes versus quiénes no, pero no desde el punto de vista humano. Y si el país está en condiciones económicas y las empresas en condiciones de distribuir la cantidad para cubrir a todo el país, obviamente que se puede pasar a un plan de cobertura universal, lo cual puede ocurrir ya si un sector privado logra convencer a alguna empresa que le permita registrar esa vacuna acá. Pero dentro del plan de vacunación establecido por el Ministerio de Salud Pública tenemos esas 3 etapas que contempla a la población vulnerable, que aproximadamente alcanza un 30% de la población total. 2 millones y algo, ¿verdad? La fase 1, 2 y 3, ¿verdad? Así mismo. Es por eso que nosotros dentro del mecanismo COVAX solicitamos 4.200.000 dosis, que serían para 2 millones y un poco más de personas. A través de los otros países alcanzamos 3 millones más y entonces ahí tendríamos ya la población objetivo. Pero lo importante es entender que un plan, una estrategia de vacunación tiene por objetivo a una población vulnerable y al sector sanitario para que no caiga el sistema. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Pero a ver, primera fase dice este plan de vacunación, trabajadores de salud, eso aclaraste en función al nivel de exposición, claro, el que está ahí en el día a día, ¿verdad? Después, adultos de 60 años y más. Esa era la primera fase. Segunda fase, personas de 18 a 59 años con enfermedad de base, docentes de nivel inicial y primaria, militares, policías, bomberos y comunicadores, población indígena. Y después, otro más, dice tercera fase, trabajadores de aeropuertos, puntos de entrada al país, si tienen enfermedad de base, se vacunarán en fase 2 y personas privadas de libertad. Este es el plan de vacunación. Son los 2.100.000 aproximadamente. Sí, exactamente. Y esto en realidad se puede dar en un lapso menor o mayor en función a la disponibilidad que tengamos, ¿verdad? Si nosotros podemos recibir todas las vacunas en un lapso de 2 o 3 meses, probablemente en ese lapso y un poquitito más, a lo mejor ya cubrimos a toda esta población. ¿Qué es lo primero que va a llegar según la expectativa de ustedes? ¿Sputnik o AstraZeneca? Y en realidad hoy manejamos las dos al mismo tiempo, para serte sincero. ¿Qué sería en marzo? Sería en la segunda quincena de febrero y principios de marzo también una buena tanda. Lo que pasa es que hay que entender que el mecanismo COVAX compra para más de 180 países, ¿verdad? Entonces ahí entramos en una lista. Si bien Paraguay fue el tercer país en haber aportado 7 millones de dólares de un total de 50 para asegurar la compra,
eso no te garantiza que no tengas algún tipo de retraso. Y en relación con el trato directo con los países, Rusia nos garantiza de que vamos a recibir en el tiempo que ellos han indicado y la cantidad es la que el ministro seguramente va a anunciar esta semana. Esta semana anuncia la cantidad. Por eso yo, en este tema de la vacuna, escuchamos de todo, ¿verdad? Yo digo, paremos por favor la pelota en este tema, ¿verdad? Porque hay tantas cosas, me dicen que no va a llegar la cantidad que se dijo, venía a cuentagotas, que 20.000 nomás por tanda. Bueno, lo que quiero preguntarte, vemos países en la región, viceministro, Chile, Argentina, Bolivia arrancaron ya la vacunación. ¿Por qué ellos se adelantaron? Pues todavía ellos, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué ellos pudieron o pueden tener antes y nosotros todavía estamos esperando la segunda quincena de febrero? ¿Qué es lo que ellos hicieron bien y nosotros como que no hicimos nuestra parte? ¿O cuál es la explicación que se da? Bueno, pongamos ejemplo Argentina. Argentina se jugó desde el inicio con la Sputnik, o sea, con la vacuna rusa. Eso les dio a ellos como un cierto grado de prioridad. Pero en cuanto a los cálculos que hicieron, tampoco tuvieron la respuesta que esperaban. Es decir, en el último cargamento que vinieron trajeron menos de lo que tenían que traer por una cuestión de disponibilidad y dentro de ese grupo un pequeño porcentaje para Bolivia. Entonces, realmente la cuestión aquí se trata de la disponibilidad y la capacidad de respuesta de los países. Rusia, a través del relacionamiento directo con el ministro en representación del gobierno, ha asegurado que vamos a recibir del total que queremos comprar de ellos en el menor lapso posible. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos compromisos y más todavía ahora con el reconocimiento prácticamente a nivel mundial, porque hay que recordar que al principio la vacuna rusa, entre comillas, era un poco resistida, pero era más un contexto político que técnico, porque nadie discute la capacidad de los profesionales que están en el centro donde se investiga. En 1853 funciona este centro de investigación y ahí salieron brillantes científicos que emigraron hacia los Estados Unidos, a otros O países de incluso Europa. prestigiosas revistas médicas científicas dicen que destacan la eficacia de esa vacuna en particular. Totalmente, totalmente. Y bueno, y eso la convierte hoy en la niña bonita prácticamente de las Sí. vacunas con una alta eficacia y nosotros hoy podemos decir que hemos sellado un acuerdo comercial con ellos y vamos a tener la cantidad en realidad ningún país puede garantizar. En el último viaje Argentina pensó que iba a traer 600.000 dosis y trajo 200.000. Es la información que nosotros recibimos. A pesar de que ha sido el primer país prácticamente en Latinoamérica en reconocer su capacidad, su eficacia y apostar por esa vacuna. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que el mecanismo COVAX habla de una cantidad, pero dentro de esa cantidad total te dice que un pequeño porcentaje va a venir para arrancar, porque aquí lo más importante es arrancar definitivamente este plan de vacunación como estrategia contra el coronavirus. Y vamos a tener las cantidades necesarias para arrancar con ese sector más vulnerable e importante, que es el sector sanitario y los mayores de 60 con comorbilidad. Eso es lo que tiene que quedar en claro. ¿Cuánta gente estamos hablando ahí? Y aproximadamente hablamos de 700.000 personas mayores de 60 años y los funcionarios entre 50 y 60.000. Eso incluye, por ejemplo, hoy en día no hay oculista, no hay dentista, no hay un montón de especialidades en el sector público por una cuestión de lógica, o sea, la cercanía, la falta de equipamiento. Eso va a permitir también vacunar a esos profesionales para que puedan empezar a atender a los pacientes que están esperando hace un año prácticamente. De hecho, vamos a empezar con los lugares de mayor exposición. Terapia intensiva, urgencias, internados, consultorios. Todos los que trabajan en esos ámbitos, desde el médico, la enfermera, la limpiadora, la misionista, el bioquímico y todos los recursos humanos de blanco y también los administrativos y el personal de apoyo. E iremos avanzando en una escala de mayor exposición a menor exposición. Y si nosotros tomamos el sector público como modelo, entonces vamos a ir entrando en los subespecialistas probablemente en el cuarto, en el quinto tiempo dentro de ese proceso. Es decir, finalmente todos. ¿Por qué? Porque como vos decís, muchas de las consultas se suspendieron por esa exposición y hay que recordar que el primero que denunció prácticamente fue un oftalmólogo, entonces imagínate lo importante que es, porque la mucosa también, la mucosa respiratoria es la principal fuente de contagio, pero también las demás. Entonces, ese es el plan, digamos, siempre empezando de una zona de mayor exposición y riesgo a una de menor, y así ir avanzando. Eso es lo que tiene que ver con los recursos humanos sanitarios. El ministro había dicho que Paraguay está negociando con 2 laboratorios, digamos, ¿verdad? Lo que oficialmente, yo no sé si hay más, con el fondo ruso, incluso creo que también con la vacuna china, tengo entendido, ¿verdad? Que Borban nos dijo el otro día.
Mi pregunta es la siguiente. Hablaba con representantes del sector privado. Estamos también expectantes, ¿verdad? De lo que trae el sector privado por la prioridad y la fase que ustedes ya expusieron, ¿verdad? Pero hay una expectativa del sector privado. El sector privado dice, nosotros nos retiramos porque los laboratorios nos dicen vamos a priorizar a los gobiernos. Hablé con Luis Ávila de Cifarma, el secretario general de Cifarma, me dice que el laboratorio o la empresa donde él trabaja están negociando con Johnson Johnson. Y me dicen, pero ahí ellos tienen prioridad al gobierno. Entonces quiere decir que el gobierno está también negociando con ellos o por si el gobierno les llame, ellos van a priorizar al gobierno. Esa es la parte que a mí no me quedó claro, viceministro. Bueno, hoy el ministro, y ustedes ya saben, con Rusia ya es de público conocimiento Sí. y está con otro país también, pero de manera indirecta, eso es importante aclarar, y el mecanismo COVAX. Las empresas privadas pueden iniciar sus vínculos comerciales con cualquier productora de vacuna, con cualquier laboratorio en el mundo, y deberán tener el registro que no es el mismo que los gobiernos otorgan en carácter de emergencia para las campañas de vacunación iniciadas por los gobiernos, impulsadas por los gobiernos. Es decir, si una empresa se acerca a Dinavisa, va a tener que tener todos los documentos dentro de los cuales se va a exigir el registro de esa vacuna o la aprobación de la OMS para su comercialización, para decirlo así de una manera práctica. Claro. Porque hoy, en las condiciones en las que están aprobadas las vacunas para su uso, no es suficiente desde el punto de vista comercial según nuestra legislación. Es decir, en este momento es inconcebible que alguien pueda registrar, y no lo va a hacer no porque no queramos, sino porque no va a reunir los requisitos, y empiece a vender antes de que nosotros empecemos nuestra campaña por la vía del COVAX o por la relación directa que podamos establecer con las empresas. Ninguno va a poder hacer eso, nadie. Ninguno va a poder hacer Pero no- porque hay un requisito fundamental. Pero una vez que ustedes estén empezando a vacunar, ¿no sería una ayuda para ustedes, Totalmente. un aire para ustedes que, por ejemplo, digan, bueno, hay un sector de la población, no sé, 200, 300 mil personas que pueden pagar y quieren pagar la vacuna, te sacan un peso encima a ustedes? Totalmente. ¿Y por qué no le permitirían traer bajo esas mismas condiciones especiales, digamos? No, de hecho, les cuento que la OMS dentro de poco ya prácticamente va a habilitar el registro, digamos, universal para que todas aquellas que superaron la fase 3 con eficacia puedan comercializarse. Y claro que va a ser una ayuda importante. De hecho, desde el punto de vista humanitario va a ser demasiado importante y desde el punto de vista comercial estoy seguro que va a ser exitoso también para las empresas porque el que traiga va a vender enseguida. Y nosotros vamos a seguir con ese plan. Claro. Y de repente, hasta inclusive, si tenemos problemas o dificultades para recibir las demás partidas, podríamos recurrir a las empresas privadas para no romper ese cronograma dentro del plan de vacunación contra el COVID. Dijiste, o ibas a decir, nadie del sector privado puede gestionar porque hay un requisito, no dijiste esa parte, clave, A ver, hay previamente. algo que es clave, que es el Sí. hecho de que los gobiernos hoy autorizan en carácter de emergencia, en una Sí. situación excepcional, pero eso no incluye el aspecto comercial. Para poder cerrar el circuito administrativo y poder venderse en algún país necesita el registro y hoy ninguna de las empresas que producen las vacunas tienen oficialmente el registro, es decir, ni la FDA, ni EMA, ni la ANMAT, ni Anvisa de Brasil o la equivalente en Chile le han otorgado registros para la comercialización. Los registros son todos en carácter de emergencia por la situación Claro. en la que estamos. Entonces, como nosotros tenemos un marco jurídico dentro del cual se requieren ciertos documentos, entonces ante ese escenario, no es que nosotros no queremos, obviamente que cuando la OMS apruebe todas, eso va a facilitar que cada país rápidamente le otorgue el registro de comercialización a las diferentes empresas que fabrican las diferentes vacunas. Hoy no se otorgó todavía ese registro. No, Eso tienen ustedes, tiene Dinavisa, tienen ustedes. nosotros hoy tenemos a una empresa que solicita el registro, pero estamos esperando ciertos documentos que son necesarios. Claro, Y esos todavía el gobierno ruso, supongo, no le habrá dado a la empresa. obvio. Ajá. Obviamente, si no, no tendríamos ninguna dificultad Claro. en registrar. Claro, o si negoció la empresa privada, le dice, estamos priorizando los gobiernos. Ahí lo que- Totalmente. No, de hecho, oficialmente nosotros no lo podemos decir, pero los gobiernos, dentro de esas conversaciones que tienen, han denotado que las empresas priorizan la compra oficial a través de los gobiernos. Lo que tenemos claro es ahora,
fondo ruso, Sputnik V, 5, que anunció Mazzoleni la semana pasada. Sí, Eso es lo que tenemos, decimos, la segunda quincena de febrero. sí. La cantidad, esta semana anuncia formalmente el ministro. Así mismo, esta semana nosotros vamos a tener novedades respecto a eso porque es muy delicada la situación y es algo que Sobre todo se crea mucha expectativa. Después sí, dicen, claro, demasiada por eso. expectativa. Nosotros no queremos ser irresponsables. Lo importante es que vamos a dar inicio a la campaña y vamos a hacer todo el esfuerzo para tener los lotes en el menor lapso posible. Repitiendo esto que es muy importante, los que van a iniciar van a ser el personal sanitario para que Claro. no caiga el sistema y los vulnerables mayores de 60 años con comorbilidad. Y a partir de ahí iremos avanzando, porque también dentro del colectivo que uno puede ver en la segunda etapa están los docentes y uno se dice, bueno, ese docente va a estar frente a un grupo de 15, pero con varios grupos en un día, es un vulnerable, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos se vacunan rápido porque empezamos a recibir lotes que nos permiten abarcar y después también está la logística, porque si yo tengo 100 personas para vacunar 2.500 y recibo, por más que reciba otros lotes, no voy a poder tener mayor capacidad. y las Entonces, hay una jeringas que serie de hablaban, elementos. hoy hablaban de falta de jeringa en varios países. ¿Eso está previendo? No, nosotros tenemos jeringa calculada para las dosis que se van a aplicar, no es un problema. Lo que se planteaba más bien era el hecho de que algunos países tuvieron problemas con el resto de la ampollita, no usaban todo, entonces sumando todo equivalían a dosis importantes. Nosotros estamos previendo todo eso y no creo que tengamos dificultades. O sea, yo conozco casos del primer mundo donde había gente que no se quería vacunar y se vacunó otra gente porque la ampolla es para no sé cuántas dosis Para 5 dosis y habitualmente. no alcanzaba, de repente tenían que llamaban urgente, 5 a vengan porque no 8. se puede tirar. Sí, Así mismo. No, y es una cuestión delicada, por eso es que además de ser esta una vacuna muy esperada desde el punto de vista de la ansiedad de la población y de la posibilidad que nos permita ir liberando otros ámbitos, técnicamente requiere mucho cuidado y por eso es que nosotros vamos a ser celosos custodios de toda la cadena, desde la recepción en Paraguay hasta su distribución y la aplicación a todas las personas. Las personas que ya tuvieron COVID se vacunan igual. Sí, hay estudios que muestran que, por ejemplo, si vos tuviste COVID y te aplicás con la primera dosis ya alcanzás cierto grado de inmunidad, se está estudiando todavía eso, pero es interesante lo que se está viendo. Eso no significa que a todos los que tuvieron le vamos a aplicar una. A todos se les va a aplicar, si corresponde, si está en el rango, si tiene todos los criterios, las 2 dosis. Y esperemos que la gente acuda, no es obligatoria la aplicación, pero la conciencia nos tiene que hacer entender que es importante. Y nosotros estamos previendo todo, porque se pueden presentar millones de situaciones, Jorge, desde que... Te aplicas una la primera y la segunda ya. Claro, no, ya. la segunda porque de repente te dolió demasiado, tuviste fiebre, ya tenés miedo que sea el doble de la complicación la que se presente y un montón de elementos que estamos analizando para minimizar después y optimizar al máximo las dosis de vacunas, porque lo que no queremos que ocurra es que finalmente tomen toda la decisión de no vacunarse. Y por eso es que decimos que hay que vacunarse sin miedo. El tema del control de los que van a vacunarse, yo vi en México muchos casos de donde gente que no tenía que vacunarse vacunó caño y jape, gente que no estaba en la lista se metió en la lista. En la Argentina hay una polémica por el tema de los políticos que están vacunando, porque dicen, bueno, yo soy funcionario de alto riesgo, o sea, y se crea toda una cuestión. ¿Cómo van a cuidar eso? Mira que la gente está muy acá, no está el horno para bollo. Nosotros vamos a hacer que se cumpla a rajatabla lo que está planificado. Y por eso es que hacemos un llamado a todos los que hacen política partidaria fundamentalmente. Y también a los que Estamos en hacen época política electoral, social, porque no solamente los que hacen política partidaria de repente empiezan a llamar, llaman también de algunos gremios, de algunas sociedades. Y a ellos quiero decirle que nosotros vamos a respetar lo que está calendarizado, vamos a respetar a la población, vamos a hacer visualizar todo el proceso para que la gente sienta esa presión social. Y aquel que incurre en irregularidades, administrativamente se le va a caer con todo el peso de la ley y socialmente también vamos a mostrar su cara para que la gente... Estamos en campaña lo electoral, señale. eso va a Por ser eso, terrible. estamos en un contexto difícil. Acá, por ejemplo, no tiene que haber eso, votar por mí, yo te consigo la vacuna. Si llega a ocurrir eso, miren, sería lamentable y nosotros vamos a resguardar. Es más, de hecho, si seguimos un poco la secuencia desde la recepción en Paraguay hasta su distribución, vamos a contar con el apoyo de la policía, de los militares y de la sociedad civil también, que tiene que denunciar. Ustedes son los que van a poner la vacuna, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, sí, No señor. van a tercerizar con nadie, no van a Estamos poner viendo la posibilidad de utilizar ciertos lugares del sector privado de acuerdo a las lugares, pero condiciones. no personal.
Y puede ser también personal, de acuerdo a la capacidad que tenga. Porque Porque ahí es lo que va a perder el control. y por eso es que estamos evaluando eso. Por el momento son 63 puestos los que van a ser anunciados, casi el 100% controlado por el Ministerio de Salud, y no queremos perder ese control justamente para que no ocurra eso que planteas. Yo quiero cambiar un poco el tema de vacunas, pero podemos seguir, todavía tenemos un poco de tiempo. Belén, avísame si vamos a la pausa. Mencionaste, viceministro, el tema político, era inevitable, ¿verdad? ¿A qué se refirió Mazzoleni cuando dijo, mientras algunos están buscando votos, nosotros estamos salvando vidas? Eso fue un mensaje puntual a propósito de esto que estás diciendo, no tiene nada que ver de quienes van a querer buscar beneficios con el tema de la vacuna. ¿Por qué? ¿A qué se refirió eso? Sorprendió a todos, ¿verdad? Porque no es pues no es político, ¿verdad? Y nos sorprendió cuando leímos ese tuit. Bueno, para nosotros que estamos con él, ese tipo de mensajes lo que hacen es reforzar su compromiso con la salud pública. No hace alusión a nadie en particular, sino lo que quiere él es siempre separar la salud del contexto político partidario y le incluye a todos los sectores. Él no hace ni alusión a nada en particular, porque lo que él siempre nos dice a nosotros es que quiere institucionalizar, que sus resoluciones reflejen lo que piensa, lo que el sistema debe demostrar como gestión, y esa expresión es una de las tantas que refuerza su compromiso con la salud pública, y uno puede interpretar de muchas maneras. Yo puedo interpretar también como un amigo suyo y cercano de que él sigue como desde un principio sin ningún interés en la política partidaria en relación con candidaturas que en algún momento se anunciaron, por ejemplo, ¿verdad? Y también un mensaje claro a todos los compañeros que deseen incursionar en la política partidaria respecto a su función actual. Es decir, aquellos que ostentan cargos de dirección, de hospitales o de departamentos, que evalúen y pongan en la balanza qué es más importante hoy. Es decir, muchos mensajes uno puede quitar de esa expresión, pero fundamentalmente el ministro Mazzoleni lo que quiere es transmitir a la población la seguridad de que nosotros tratamos de actuar en función a los intereses de la patria, más que de algún sector en particular. El otro escenario que sé que todos en realidad, en general, pero en particular sé que Pipó y su equipo allí en el Repasador, en la radio, en la tele, hablaron bastante sobre el caso Joel Oviedo, ¿verdad? Y ese es un caso que muchos ya tomaron como bandera, ¿verdad? Todos decíamos, no, Joel Oviedo hay un montón, ¿verdad? Y eso un poco grafica de alguna manera lo que nosotros veníamos diciendo, el tema de las licitaciones en salud, por qué no llegan a tiempo, desnuda una cruda realidad, viceministro, que les tiene que necesariamente interpelar a ustedes, ¿verdad? Más allá de lo que si el presidente dice, no, se sacó de contexto, en realidad yo hablé con el periodista, no me refería a él, pero independientemente de a ese detalle, el reclamo que hace este señor en lo que respecta Porque a que le él... piden, yo tengo la factura, le piden quitadol, le piden omeprazol, le piden cosas que, no te digo, ya vos me decís cierto, hay medicamentos que están en falta, no hay en el Plaza, pero, o sea, evidentemente por lo menos en ese hospital de Villarrica no hay casi nada prácticamente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros reconocemos que muchos de los insumos y medicamentos en algún momento faltaron y hoy siguen faltando. Nosotros no decimos que no es así. De hecho, esto que Joel puso en evidencia es algo que nosotros venimos viviendo, recordando que aproximadamente 10.500 personas ya se internaron y 1.570 hasta el miércoles estaban en terapia intensiva. O sea, imagínense todo lo que eso representa en gasto de la población. Y eso representó una inversión del Estado de aproximadamente 16.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero ese no es el 100% de cobertura. Y ahí vienen estos gastos que uno dice, si esta persona humilde, taxista, debe gastar 1,5 millones, 2 millones por día, no va a resistir el tratamiento completo de su familiar. Encima tenía 2. Nosotros reconocemos esa realidad y en qué contexto nos movemos. Y te cito un ejemplo. Tenemos 2 llamados del 2019 en los que quedan pendientes 350.000 ampollas de midazolam para entregar, pero que las empresas, que son 2, nos dicen a través de unas cartas que no pueden porque tienen problemas con su proveedor. Con sus proveedores. Y tenemos otra empresa que también ganó en el 2019, que tiene pendientes 50.000 ampollas de atracurio y presenta la misma carta. O sea, entendemos. Y con Cifarma estamos tratando de encontrar, de buscar, de acopiar todo lo que hay. Y en esa estrategia, por ejemplo, logramos
encontrar 50.000 ampollas de midazolam a través de una empresa y automáticamente compramos porque no hay más problema de recursos financieros. Yo no puedo decir no tengo plata para Pero eso es lo comprar. que llaman, ¿te tenés ni plata? Por eso, la plata no es un problema. De repente los mecanismos y la disponibilidad. Entonces encontramos estas 50.000 ya se compraron. ¿Cuánto se consume al mes de midazolam? En un hospital casi 40.000 ampollas por mes, para tener una idea. Y de atracurio y 20.000. Y el problema de midazolam es que necesita materia prima porque se puede fabricar en Paraguay. Si vos hoy recibís tu materia prima, en un mes recién podés tener un producto para la venta. Atracurio no se puede fabricar. Y el atracurio nos dicen los empresarios, miren, lastimosamente nuestros proveedores, Brasil, Argentina, Asia, tienen restricciones. Brasil, en un principio, a través de una conversación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio ministro intercedió, cedió cierto porcentaje, cierta cantidad de materia prima. Hace poco nos iban a dar 5 kilos y eso se suspendió. Decidieron finalmente no porque tuvieron un rebrote. En los últimos 3 días murieron 3.000 personas y un poco más. Están empezando a trasladar a otros estados, cosa que no ocurría. Entonces, obviamente, ellos restringen su exportación. Y así hay otros que lastimosamente están dentro de otros llamados. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos que declarar desierta la compra de un medicamento anestésico porque el precio referencial era 40.000, la empresa se presenta queriendo vender por 80.000, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿qué pasa acá? Y Dinaví se va a regular ahora los precios porque es su función. Y gracias a Dios terminamos por fin de cerrar una licitación, porque uno dice, ¿por qué tarda tanto? Y resulta ser que tenés 200, 300 ítems y para construir las especificaciones en el camino las empresas ya van pidiendo observaciones o pidiendo algún tipo de dato y eso va atrasando y el doctor Mazzoleni, el ministro Mazzoleni firmó las resoluciones para por fin tener todo eso que de repente vos decís que ¿cómo es posible que esto falte? Y bueno, vamos a tener. ¿Por qué recién ahora? Y bueno, y porque hay que cambiar la 2051, hay que hacer algo en carácter de urgencia con esa ley porque O sea, estamos por atrapados. ejemplo, yo me acuerdo cuando se habló del sector privado iba a traer, no sé, 10.000 vacunas. Mazzoleni me dijo, o sea, si vos traes 10.000 yo te voy a sacar, porque vos no podés traer las 10.000 y yo no puedo tener vacunas. Y es razonable, yo puedo incautar. Cuando a vos te viene y hay una situación así como esta de emergencia, vos tenés pacientes que están intubados que necesitan el sedante. O sea, es de vida o muerte el tema. Vos como Ministerio de Salud podrías ir y decirle que 80.000, te voy a pagar 40.000 que es lo que vale y te saco. O sea, debería haber una cuestión de emergencia. Eso aunque no sea muy totalmente. mercado libre y muy liberal el tema. Eso se va a plantear. Y en este caso en particular, de poner un precio referencial de 40.000 y recibir una oferta de 80, bueno, ahí obviamente que algo hay que hacer. Que se Tampoco justifica, o sea, yo compré por supuesto, 75. Tampoco Sí, podemos no sé. quedarnos a esperar que otro venga y ofrezca 45. Algo hay que hacer y eso vamos a hacer. Y en relación con incautar todo lo que haya, nosotros lo que queremos es trabajar en conjunto con las empresas y comprar, por ejemplo, estas 50.000 ampollas de midazolam que una empresa tenía. Nosotros ya recibimos parte de esa carga y los procesos administrativos paralelamente se están haciendo. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a terminar el proceso que lleva 15 o 20 días y después empezar a recibir. Y van a decir, pues eso no se hace. Y bueno, esas son las cosas que hay que hacer porque en este momento estamos en carestía. Tengo que hacer una pausa. Me pasan acá la directora de coordinación de regiones sanitarias, la doctora Doris Roy, explicó que mediante el acuerdo firmado con el Fondo Ruso de Inversión para la provisión de la vacuna Sputnik contra el COVID-19 llegarán al país 1 millón de dosis, dice, en varias tandas. O sea, ese es el número que manejan, 1 millón. Exacto. O sea, por supuesto no van a llegar las 1 millón. No, ¿verdad? no, por supuesto. Forma Van a ir frase. llegando en tandas, en lotes. Y esos Perfecto. lotes ya los vamos a ir usando en el plan de vacunación. Ya. A la vuelta de la pausa me gustaría eso que dijo Amado Florentín, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. 36% nomás, dice él, hasta el 31 de diciembre. ¿Eso es real o no? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿cómo 36% nomás del fondo que se le dio de los 1.600 millones de dólares? A la vuelta de la pausa hablamos sobre eso, ya venimos. Bueno, último bloque en cara o cruz. Viceministro, ¿cómo es eso, 36% que dijo Amado Florentín la semana pasada de estos casi 500 millones de dólares que se les dio a salud de los 1.600 del famoso préstamo? Yo lo que creo es que el senador conoce muy bien de qué se trata cuando hablamos de ejecución, ¿verdad? Y la columna pago es la última.
Y esa columna pago puede estar correlacionada con lo que vos ya hiciste como proceso. Y te voy a dar un ejemplo. El ministerio, todos habrán escuchado que debe aproximadamente entre 100 y 200 millones de dólares y que estamos haciendo cesión de deudas. Sí. Todo lo que nosotros adquirimos por ese valor ya usamos. O sea, no es que nosotros estamos esperando pagar para que a partir de ahí los proveedores empiecen a entregar. ¿Qué quiere decir esto? Que en la administración pública el pago es el cumplimiento de la obligación. Y la obligación implica un proceso que se inicia con tu intención de comprar algo, comunicas que querés comprar, envías el pliego de bases, inicias el proceso, evaluás la oferta, decís que firmás, emitís la resolución, la adjudicás, firmás el contrato y empezás a recibir. Y cuando empezás a recibir, firmás un acta y ahí se nuevamente genera un circuito administrativo que termina con lo que se llama solicitud de transferencia de recursos. El ministerio termina su misión gerencial emitiendo los certificados de transferencia de recursos que van a Hacienda. Y luego Hacienda paga. Es decir, yo por ejemplo puedo tener 100 certificados de transferencia de recursos y Hacienda haber pagado recién 50 por una disponibilidad. Entonces, obviamente que vos puedes encontrar 36% de ejecución, pero no es la ejecución, es el pago. ¿Cuánto es la ejecución, ministro? Y hoy nosotros estamos alrededor, bueno, empieza el año, terminamos con entre 80 y 90. ¿Cuánto? Entre 80 y 90 terminamos el año pasado, que es una ejecución normal del Ministerio de Salud. ¿Incluido los 500 no? No, los 500 nosotros comprometimos el 100% y hubo un remanente aproximadamente 230 para seguir usando este año, recordando que 460 son los que corresponden a salud, de los cuales 100 millones a recursos humanos y el resto, 60 se transfirió a obras públicas para empezar el mejoramiento de la infraestructura y ahí se distribuye entre insumos, medicamentos. Coincidimos esto que dijiste. Yo vengo diciendo hace rato y expuse y hablé con Pablo Sey varias veces al respecto. La necesidad de cambiar la 2051, ya hay un proyecto están haciendo y eso se tiene que aprobar. Ustedes, puntualmente, ¿qué es lo que encuentran cuando deciden necesitamos cambiar la 2051? Yo le tengo miedo cuando me dicen que hemos regular precio. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Le tengo miedo, pero se puede ampliar y entender después de qué se trata. Hace una licitación, precio referencial. El precio referencial sí, vos como convocante podés hacer precio referencial, eso no se discute. Cuando pones el precio referencial, si viene a ley 80, vos tenés tu precio referencial. Vos decís, corre el riesgo de que no te provea. Bueno, una vez haces eso y después ya las empresas se van a alinear. Las empresas tantean, ¿verdad? Te ponen su precio, vos pones 40, pero te piden 80, van probando. Pero una vez cortás, yo creo que eso automáticamente se regula solo. ¿A qué te referís cuando decís que quiero cambiar la 2051? Lo primero, crear un canal específico con gente especializada en salud. Entonces, todo lo que sea de salud, y en particular podemos decir ahí insumos, medicamentos y equipos, que vaya por un circuito aparte y que entonces los tiempos se reduzcan más de lo que hoy uno encuentra en las prácticas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, que los contratos nos permitan a nosotros una mayor capacidad operativa. Es decir, hoy estamos muy sujetos a lo que la empresa pueda o no darnos, cuando que en el contrato ellos firmaron darnos cierto número de productos o una cantidad de medicamentos y finalmente ellos pueden enviar una nota diciendo, ¿saben qué? No le podemos dar porque tuvimos este problema. Y finalmente, nosotros lo que queremos de fondo es ver la posibilidad de crear una agencia nacional de compra de medicamentos para centralizar todo y hacer de manera conjunta esa compra. Pero más nos referimos nosotros a las modificaciones cuando hablamos de la celeridad. Es como que de repente pareciera ser que nuestros documentos están en el mismo nivel de otros ministerios que yo no digo que no sean importantes, pero ante estas circunstancias. Y sobre todo la capacidad de control. Si bien al principio la ley 6524 nos permitió reducir hasta inclusive 3 días, porque le dio una atribución a contrataciones públicas reducida al mínimo, y ahí ellos quitaban un pequeño manualcito, 4 días para evaluar oferta, 5 días para adjudicar y no tenés que anunciar, después recién de adjudicar puedes anunciar. Eso, por ejemplo, se podría hacer, pero lo que controla alrededor ese proceso es lo que para nosotros es todavía así una especie de limbo que no tiene sentido. Hoy Jussi y su equipo representan lo que debería estar incorporado en la ley, o sea, alguien que ejerza un control rápido. Ahora todo lo que nosotros enviamos al equipo de Jussi sale en menos de 24 horas, logramos ya ese engranaje, pero fundamentalmente tiene que cambiar esta ley para darle a salud un elemento diferenciador y que los procesos sean rápidos y que también nos permita a nosotros, por ejemplo, comprar de manera más rápida cuando, por ejemplo, se presenta esta circunstancia y yo sé que le tengo ahí a uno solo
y no necesito hacer un llamado, pero no tengo yo la protección jurídica para ir y comprarle directamente a él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esperamos que vengan 2, 3 oferentes más y ahí perdés tiempo. O si no, tenés que inventar algo para que ese oferente pueda realmente proveerte. Si hay un montón de elementos, habría que hacer una mesa de trabajo. Yo particularmente creo que los cambios que se están planteando son convenientes. No leí nada en particular con relación a salud y me gustaría sí que se incluya un capítulo aparte. Sería demasiado importante. Absolutamente, porque como decíamos el otro día, el caso del hermano de Joel Oviedo, no estamos comprando resma de papel. Que vos decís, no pasa nada si falta en la fotocopiadora este papel. Pues si te falta un medicamento en ese hospital allí en Villarrica, entre la vida y la muerte. Entonces, por eso estoy 100% de acuerdo contigo cuando decís contrataciones. Ahora que van a plantear la modificación de la 2051, un capítulo aparte para Sí, para yo creo salud. que Pablo está en esa tesitura también y esperemos que así sea. Y vayamos al ejemplo de Joel. Si el director podía tener recursos, porque por más que vos tengas caja chica, necesitas el mini proceso, porque finalmente te vienen a evaluar y escuchame una cosa, está bien, vos compraste esto, pero ¿dónde está el proceso que te llevó finalmente a adquirir esto? Y esa protección es la que uno no tiene. Entonces uno prefiere nomás o poner en su bolsillo o permitir que pase esto. Sí, lo que me llamó la atención y acá anoté, dijiste 2019 una licitación para Midasolam y por 2019 no teníamos pandemia. ¿Qué te dice la empresa? ¿Por qué no proveyeron? Sí, 2019 ha ganado la licitación y la pandemia empezó el año pasado, Y en eso marzo. te demuestra que la fabricación de ese medicamento desde antes de la pandemia luego ya representaba una dificultad. Porque imagínate que una empresa nos deba 160.000 ampollas y la otra 188.000. Y son dos empresas gigantescas. Pero nos dicen claramente y con absoluta honestidad de que sus previsiones por lo visto también fallaron porque nadie se imaginó lo que iba a venir. Y cuando quisieron empezar a comprar ya había restricción de los otros países. Entonces, en relación con la gestión, nosotros hicimos todo lo que hay que hacer, pero la pandemia cambió muchísimas cosas. Lastimosamente quintuplicó la utilización, la demanda, hizo que los países se volvieran más restrictivos en cuanto a la exportación de sus productos y las empresas que tienen la voluntad de ayudarnos, hay que reconocer eso, tienen la voluntad de ayudarnos, se encuentra también atada de mano. El Midasolam es un ejemplo y el Atracurio también, Jorge, y el Atracurio presenta la dificultad de que no se puede fabricar en Paraguay. Ese sí que dependemos totalmente de la importación. Sí. Y hoy Brasil no te vende ni media ampolla de Atracurio, y lo mismo Argentina. En resumen y cerramos. Hoy tenemos 300.000 vacunas AstraZeneca y tenemos 1 millón, que dijo la doctora Roy, de Rusia, Sí. del Fondo Ruso de Inversión. Que Eso no no van quiere a- decir que no haya negociación con otro laboratorio para traerte otra marca. No, hay Estamos en luego, conversación con hay. otro, sí, son 2 los países. Y lo que hoy oficialmente podemos decir es que el mecanismo COVAX nos va a proveer 300.000 en lotes, que no queremos decir la cantidad por la expectativa que vos dijiste, y Rusia 1 millón que también nos proveerán lotes, pero lo más importante es que nos va a permitir iniciar la campaña de vacunación. Perfecto. Gracias, viceministro. A por las tu órdenes tiempo, siempre. Muy, muy amable, muy amable. Pipo, nos vamos. Nos vamos. Gracias por Vámonos, buenas tardes. acompañarnos. Hasta Gracias por mañana. acompañarnos. Buenas noches. Chao. Este es el primer programa.